Bueno, vamos a seguir avanzando en otras informaciones. El Ministerio de Salud anunció la implementación de una vacuna actualizada contra el COVID-19, la cual va a comenzar a aplicarse desde la próxima semana. Tenemos contacto con Magdalena Fuenzalida para conocer un poquito también de las características de esta vacuna. Magda, seguramente hay muchos casos en el último tiempo que dan cuenta de varios casos de COVID, incluso ciertas alarmas que se hicieron presentes porque fue tan dura la pandemia, hubo un cansancio que obviamente muchos consideran que se relajaron las medidas, que era también de alguna forma comprensible porque estábamos en un mejor momento, pero la vacuna es clave, es fundamental, así que tú nos vas a contar. Sí, Vivi, de hecho, bueno, han habido un pequeño aumento de casos durante estas últimas semanas, lo cual siempre llama la atención porque yo creo que a todos nos hace recordar la pandemia en donde estuvimos todos encerrados, entonces siempre es importante hacer el llamado a la prevención en medidas COVID. Y en este caso, desde el Ministerio de Salud anunciaron que se va a utilizar una nueva vacuna, en este caso para la población de riesgo. Con población de riesgo hablamos de personas mayores de 60 años, que tengan alguna enfermedad crónica y que también sean profesionales de la salud, personas que ahí puedan tener algún tipo de riesgo y por eso es necesario vacunarse. Pero específicamente lo interesante de esta nueva vacuna es que es monovalente. La que se estaba implementando anteriormente era bivalente, que se aplica 2 veces al año. En este caso sería una sola dosis anualmente y es bien específica porque lo que busca es abordar una subvariante de esta cepa que es Omicron, específicamente se llama la cepa XBB 1.5. Es bien específico ahí el cómo esta vacuna va a atacar, de hecho puede ayudar a fortalecer el sistema inmune para el tema de alguna otra cepa de COVID, pero específicamente esta cepa que es la que más ha estado rondando durante estas últimas semanas y por eso hemos visto esta pequeña alza de casos. Respecto a esto hablamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, durante esta jornada y ella hacía un poquito de este llamado y especificaba un poco más en qué consiste esta nueva vacuna. Pasemos a escuchar. Dentro del trabajo que se hace en relación a los programas de vacunación, las vacunas tienen que ir adaptándose a las cepas que están circulando y uno de los temas que nosotros justamente estamos trabajando es que se está adquiriendo la nueva vacuna que tiene una variante que es la XBB 1.5 que va a responder de mejor forma a lo que está circulando y que estamos justamente a la espera de que llegue, va a llegar probablemente a fines de esta semana o a principios de la semana que viene para ser incorporada al programa de vacunación. Pero lo importante es que las personas recuerden que tienen que vacunarse, que vayan a la plataforma, que miren cuándo se vacunaron y empiecen nuevamente con este trabajo. Ahí escuchamos entonces este llamado de la ministra a aquellas personas que tienen que vacunarse, revisar en las páginas web del MinSal si es que efectivamente les toca o dónde pueden ir a vacunarse. Y esta es una vacuna que de hecho recientemente fue aprobada por el Instituto de Salud Pública el pasado 3 de noviembre y decían que se va a transformar en Chile en el primer país de Latinoamérica en tener esta vacuna más actualizada, que es la más actualizada disponible hasta el momento en el mundo. Por eso era también importante que la ministra especificara cuáles son los riesgos de, por ejemplo, los grupos de población que tienen mayor riesgo y también tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio de COVID, porque ya lo habíamos dicho, ha habido este pequeño aumento de casos, a pesar de que estamos en plena primavera, de repente ahí suele ocurrir que hay un pequeño aumento de casos en contagios de virus y sería el caso del COVID, específicamente de esta cepa XBB 1.5, que es la que está rondando más en este caso. Y también quisimos conversar con algunas personas en la calle para saber si es que sabían que se tienen que vacunar probablemente pronto con esta nueva vacuna, si es que ellos ya tienen todas sus dosis y si es que sienten que ha habido mayor información en relación al proceso de vacunación. Y esto era lo que nos mencionaban. Poca información ha habido respecto a las vacunas, sí. Pero hay que ponérselo una vez al año nuevamente. Yo me vacuné ya completamente con todas las vacunas habidas y por haber, así que hay que cuidarse todos los días nomás. Perfecto. Y además que creo que ha aumentado, ha venido de nuevo de vuelta el COVID. Tengo 5 vacunas ya. Sí, me puse desde la primera hasta la quinta. ¿Y este año se vacunó? No, este año no me he vacunado. Pero es que viene otra vacuna.
Ah, no, todavía no tengo esa. Todas. Sí, porque trabajo en un centro de salud, así que estamos todos vacunados. Sí, me vacuné. Y entiendo que es anual aparentemente la vacuna. En marzo inició el periodo de campaña para la vacuna. No tuve ningún problema y me parece que es responsable hacerlo. Ahí escuchamos entonces algunas apreciaciones de la gente respecto a este proceso de vacunación, la campaña de vacunación, porque muchos mencionaban que se habían vacunado el año pasado, pero que este año no sabían si es que se tenían que vacunar específicamente. Entonces ahí había un poco de dudas respecto a lo que ocurre específicamente en este año. Es una vacuna que ya lo mencionamos, entonces es monovalente, se tiene que aplicar una vez al año y desde la próxima semana debiese haber más información respecto a si es que ya hay algunos centros de salud que están indicando esta vacuna, que la están administrando. Y también quisimos conversar con un broncopulmonar respecto a lo específico que es esta vacuna, porque tiene este sistema de que es la más actualizada, pero que va en específico a una cepa que ya lo decíamos, es la XBB 1.5. Tiene un nombre ahí bien académico, bien científico, pero es lo que podría ayudar a especificar que las personas de la población de riesgo no siguieran contagiándose por el COVID. Pasemos a escuchar entonces lo que nos decía el broncopulmonar de la clínica Indisa. Es una vacuna que es específica contra la cepa del virus COVID, de COVID-19, Omicron, pero que dentro de las Omicron hay varias cepas y una es la que contagia más, la que en todo el mundo ha estado más prevalente durante este tiempo y la que ha sido causante de la gran mayoría de los casos en este último año. Contra esa cepa fabricaron una vacuna específica, por lo tanto es mucho más dirigida a la cepa más común. Bueno, ahí lo decía entonces, este tipo de cepa a la que está dirigida, pero que aún así es importante tener las medidas de prevención, por ejemplo, ocupar mascarilla en un espacio público si es que se tiene algún síntoma. Y también lo habíamos mencionado anteriormente, este pequeño aumento de casos COVID, que había un aumento de un 2% aproximadamente, considerando la semana epidemiológica 44, que es entre el domingo 29 de octubre y el sábado 4 de noviembre, en donde hay ahí se registra un pequeño aumento, ya lo decíamos, y por eso es tan importante tomar las medidas de prevención. Respecto a eso también conversábamos con otro experto que nos mencionaba sobre este aumento que ha habido de casos y qué es lo que podríamos también hacer para prevenirlo. Pasemos a escuchar. Hay nuevas variantes circulando. Segundo, la inmunidad se va debilitando. Por eso que es tan importante el refuerzo. Tercero, hemos tenido temperaturas más bien bajas en esta primavera y eso favorece actividades al interior, donde el contagio normalmente es más frecuente que al aire libre. Para ser bien preciso, en la medida que tengamos presencia endémica del virus con nuevas variantes, probablemente sea necesario ir actualizando la vacuna cada cierto tiempo y eso significa vacunarse cada cierto tiempo. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces, el tema de vacunarse cada cierto tiempo es algo que ha ocurrido también con la influenza, es uno de los virus que se suele hacer la comparación entre el COVID-19 porque cada cierto tiempo hay que ir actualizando esta vacuna, viendo si es que se tiene que vacunar la población de riesgo, algo muy importante para que no se sigan enfermando con virus que ya sabemos que pueden llegar a ser letales. Entonces, lo que queda por decir y resumir es que esta vacuna ya estaría a finales de esta semana o a principios de la próxima y ahí las personas que sean de población de riesgo pueden acercarse, pueden revisar en las páginas del MinSal a ver si es que tienen que vacunarse y dónde. Claro, hay que pensar que nosotros de alguna forma siempre esperábamos este momento, que es que entendemos que los virus permanecen, que circulan, que pueden ir mutando, pero que no estamos... Puede que eventualmente después podamos enfrentar nuevamente una pandemia. O sea, en el fondo la vacunación es fundamental en aquello, en poder evitar esa situación, en esta endemia que asumimos, ¿no? Que hay una circulación pero que está controlada y que sobre todo tenemos la inoculación correcta para poder evitar ahí momentos tan difíciles como los que tuvimos que vivir hace algún tiempo atrás. Así que ojalá esto refuerce el mensaje sobre todo a la población de riesgo. Muchas gracias, Mane. Nos vemos. Chao. Chao.